En la madrugada del 29 de octubre de 2024, la provincia de Valencia y el este de España comenzaron a ser impactados por un fenómeno atmosférico muy conocido en la climatología mediterránea, pero excepcional en su intensidad. Una depresión aislada en niveles altos, más conocida por sus siglas en español como DANA. Este tipo de evento se produce cuando una masa de aire frío en altura queda aislada y se combina con aire muy húmedo y estable sobre la superficie, generando tormentas estacionarias de enorme potencia. Desde primeras horas del día, la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, había emitido avisos de riesgo por precipitaciones. La situación fue empeorando rápidamente y, entre las primeras horas de la mañana, el aviso naranja pasó a rojo en gran parte de la provincia de Valencia debido a la intensidad de las lluvias que se aproximaban. Antes del desastre, la región había atravesado un periodo de sequía relativo, lo que endureció el suelo y redujo su capacidad de absorción. Cuando empezaron las lluvias, gran parte del agua no se filtró al terreno, sino que fluía rápidamente hacia los cauces de los ríos y barrancos. En pocas horas, lo que debía ser una lluvia intensa se convirtió en una precipitación extraordinaria. En varias localidades se registraron cifras de lluvia que superaron lo que suele caer en años enteros. Por ejemplo, en Turís, una población del interior de Valencia, se acumularon 771 litros por metro cuadrado en 24 horas, un récord histórico que quedó registrado en octubre de 2024. En esa misma jornada se midieron máximos de 184.6 litros por metro cuadrado en solo una hora en esa localidad, también récord nacional en intensidad de precipitación. En otras estaciones, como Chiva, las mediciones alcanzaron los 491 litros por metro cuadrado en apenas 8 horas. Para poner estas cifras en perspectiva, una tormenta normal puede dejar entre 10 y 30 litros por metro cuadrado en un día. En la Dana de Valencia, en menos de una jornada se registraron cantidades equivalentes a muchos años de lluvias normales para esa región. Desde primeras horas de la mañana, los barrancos y cauces menores empezaron a recibir un volumen de agua sin precedentes. Particularmente la Rambla del Pollo, un barranco de más de 40 kilómetros que suele estar seco gran parte del año, fue inundado de tal manera que el caudal instantáneo superó los 2 millones de litros por segundo, arrastrando vehículos, estructuras y cualquier cosa a su paso. Mientras tanto, la lluvia no cesaba. En el embalse de Forata se detectó un aumento acelerado del caudal que obligó a elevar los vertidos. El agua acumulada en ese cuerpo artificial reflejaba lo inusual del evento, con aportes que superaron lo esperado en semanas en apenas unas pocas horas. Los ríos principales de la zona, principalmente el Turia y el Júcar, no tardaron en verse desbordados. Ambos ríos ya recibían caudales extraordinarios desde la madrugada y a medida que avanzaban las horas, sus niveles superaron su capacidad normal al no poder evacuar el agua rápidamente hacia el Mediterráneo. A media mañana del 29 de octubre, los servicios de emergencia detectaron un aumento exponencial de llamadas al teléfono de emergencias 112. Más de 19.800 llamadas fueron registradas a lo largo de esa jornada, la mayoría solicitando auxilio debido a anegamientos en casas, vehículos atrapados por el agua, desbordamientos de barrancos y personas en peligro por la crecida súbita de los cauces. Las precipitaciones no eran uniformes. Algunas zonas costeras también recibían lluvias intensas, pero las mayores acumulaciones estaban en el interior de Valencia, especialmente en las cabeceras de cuencas fluviales que desembocan en el llano valenciano. Esto provocó que grandes volúmenes de agua descendieran por los barrancos y ramblas hacia poblaciones más bajas con una fuerza brutal. En muchos municipios el temporal llegó acompañado de vientos fuertes y descargas eléctricas, complicando aún más las labores de defensa civil y de transporte. Carreteras principales y secundarias empezaron a ser cortadas, y en pocos minutos muchas áreas quedaron aisladas por la crecida repentina de arroyos y ramblas. Para esas alturas de la mañana, ya se podía decir que la Dana no era una simple tormenta fuerte.
Estamos hablando de un episodio considerado con un periodo de retorno de aproximadamente 1000 años, es decir, 1000 algo que estadísticamente no debería ocurrir con tanta intensidad en esta región en décadas, sino siglos. Mientras la lluvia seguía acumulándose, los sistemas de drenaje urbano y las infraestructuras no estaban preparados para una descarga de agua de esa magnitud. Las alcantarillas se saturaron, la red de desagüe fue insuficiente y muchas zonas urbanas comenzaron a anegarse con rapidez. El agua no podía filtrarse ni evacuar, así que se acumulaba en calles, garajes y viviendas bajas muy rápidamente. A primera hora de la tarde, la situación meteorológica seguía sin mejorar. Las lluvias torrenciales continuaban. Y aunque AEMET había ido ajustando los avisos, la velocidad a la que el agua caía superó cualquier pronóstico estimado. Para entonces, los datos oficiales estaban siendo actualizados constantemente, pero la realidad en el terreno era que decenas de municipios estaban enfrentando inundaciones profundas, con carreteras cortadas y propiedades anegadas. Con la lluvia sin freno, la situación pasó rápidamente de meteorológica a hidráulica. El agua que caía no solo incrementaba los niveles de ríos y barrancos, sino que también aceleraba la erosión del terreno. Arrastraba sedimentos y generaba lodos que complicaban aún más la evacuación y el flujo natural de los cauces. A medida que avanzaba la tarde del 29 de octubre, los ríos más importantes ya habían sobrepasado con creces sus márgenes. El río Turia acumulaba aguas impetuosas mientras fluían por zonas que normalmente permanecen secas incluso en épocas de lluvia intensa. El Júcar, por su parte, ofrecía un caudal tan elevado que incluso sus embalses y canales auxiliares no podían contener el volumen vertido por las precipitaciones. Los servicios de emergencia, bomberos y protección civil intensificaron sus esfuerzos. Los llamados para rescates desde vehículos atrapados en pasos a nivel, viviendas inundadas o personas atrapadas en azoteas eran constantes. En algunos casos, la rapidez con que subía el nivel del agua sorprendía incluso a quienes estaban acostumbrados a episodios severos de lluvia. El colapso de infraestructuras comenzó a hacerse evidente. Carreteras principales quedaron inutilizadas, puentes sufrieron daños y los sistemas eléctricos y de telecomunicación empezaron a fallar en zonas inundadas, complicando la coordinación de los equipos de respuesta. Para las primeras horas de la noche del 29 de octubre, los registros de AEMET indicaban que aún persistían lluvias intensas en buena parte de la provincia. No era un pico aislado. La lluvia se mantenía y el suelo, completamente saturado, ya no podía absorber más agua. Las consecuencias humanas comenzaron a ser trágicas. Los datos oficiales recogidos tras el evento señalaron que más de 220 personas perdieron la vida en Valencia y áreas cercanas, siendo uno de los desastres naturales más letales en la España contemporánea. Además, hubo miles de heridos, residentes evacuados y familias enteras desplazadas de sus hogares. El impacto en la infraestructura y la economía fue enorme. Se estimaron pérdidas superiores a 17.000 millones de euros, afectando a carreteras, vías ferroviarias, puentes, viviendas y sistemas de suministro básicos. Más de 100.000 viviendas resultaron dañadas en distintos grados, y se estimó que alrededor de 303.000 personas se vieron afectadas directa o indirectamente por las inundaciones. En cuanto a la dinámica de los cauces, algunos como la Rambla del Pollo fueron escenarios de flujos de agua gigantescos que recorrieron cauces normalmente secos, llevando consigo sedimentos, vehículos y restos de construcción que obstruyeron aún más el desagüe natural. La acumulación de lodo y material arrastrado fue extraordinaria. Se calculó que solo el agua había desplazado decenas de millones de metros cúbicos de lodos y materiales sólidos. Esta masa de residuos no solo bloqueó los pasos de agua, sino que también causó daños adicionales en infraestructuras ya debilitadas por la fuerza de la corriente. Los municipios más afectados, especialmente aquellos en la ribera del Turia y del Magro, quedaron bajo agua en cuestión de horas. En varios puntos se registraron caudales de ríos que superaron los 2.400 metros cúbicos por segundo.
un volumen que ningún sistema de defensa hidráulica local estaba preparado para manejar. La noche del 29 de octubre tampoco trajo alivio. Las inundaciones continuaron de forma intermitente y muchos equipos de emergencia tuvieron que improvisar refugios temporales, organizar evacuaciones y ayudar a quienes quedaron atrapados en zonas elevadas. Mientras tanto, la respuesta organizativa también se activó. El gobierno de España declaró la zona en situación de desastre, desplegando miles de efectivos entre Fuerzas Armadas, bomberos, policías y unidades de intervención especializados. Más de 7.000 agentes y cientos de vehículos especializados fueron movilizados para operaciones de búsqueda, rescate y asistencia en el terreno. A los datos meteorológicos, hidrológicos y las experiencias en campo dejaron claro que este evento no fue una simple tormenta severa, sino un fenómeno hidrometeorológico extremo de escala histórica. Estudios posteriores indicarían que eventos de esta intensidad podrían repetirse con mayor frecuencia debido a cambios climáticos y patrones de humedad que favorecen la formación de Dana en el Mediterráneo occidental. Finalmente, la Dana de Valencia no solo marcó un hito climático, sino también social y geográfico. Los impactos recorrerán generaciones en términos de infraestructura, memoria colectiva y políticas de gestión de riesgos. La combinación de lluvias extremas, desbordamiento de ríos, incapacidad de drenaje y la magnitud del fenómeno la colocan como uno de los episodios más devastadores de la historia reciente de España. Si quieres entender mejor cómo estos fenómenos se articulan con otros patrones globales y qué podemos aprender para el futuro de nuestro planeta, suscríbete si te gustó el vídeo.